Nuestro Nuevo Testamento, capítulo 20. El rompimiento con el judaísmo. La epístola a los Hebreos. Trasfondo. El rápido crecimiento de la Iglesia gentil, que por herencia como por convicciones era independiente del judaísmo, no podía tener otro resultado que la separación definitiva de ambos. Los miembros de la Iglesia judía todavía se apegaban a la observancia de la ley, aunque ponían su confianza de salvación en Jesús el Mesías. La tensión entre judíos y gentiles, tal como se había manifestado durante los primeros 30 años de la historia cristiana, se volvió mucho más fuerte cuando la Iglesia superó a la sinagoga en el número de adherentes y en su expansión por todo el mundo. El rechazamiento del mensaje cristiano por los judíos llegó finalmente a tal extremo que el mismo Pablo abandonó toda esperanza de un arrepentimiento nacional. No obstante que había dicho: «Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Se apartó de ellos declarando: «Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán». Versitas bíblicas en el libro. La brecha se ensanchó mediante otros dos factores. Desde muy al principio, cuando Pedro dijo a una audiencia en Jerusalén: «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, precisamente para cuantos el Señor nuestro Dios llamare», en Hechos 2:39, quedó proclamada la universalidad del Evangelio. El judío era exclusivista y le repugnaba la idea de unirse con los gentiles en yugo de común compañerismo, si estos aún no se habían hecho completamente judíos. El segundo factor que confirmó el rompimiento en forma completa fue la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El judaísmo como religión y como sistema político era una misma cosa, y cuando el sistema político cayó de manera que el judío se encontró sin patria, sin templo y sin gobierno propio, perdió mucho de lo que consideraba esencial en su sistema. Cuando el judaísmo se vio forzado a abandonar estos medios de expresión nacional, le quedó únicamente la adoración de Dios por medio del estudio de la ley, y consecuentemente su legalismo se agudizó más que nunca. Para los judíos cristianos, esta tensión planteó algunos inesperados problemas. Todos los cristianos creían en la divina autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento y las tenían como base de su fe y práctica. ¿En qué forma, a partir de aquí, deberían interpretarlas? ¿Debían seguir a los rabinos en su interpretación estática, o como cristianos debían considerar todo el conjunto de escritos sagrados a la luz de la nueva revelación de Jesús el Mesías? ¿Qué partido deberían tomar ante la situación nacional? Si creían las palabras de Jesús, que les dijo en su discurso del Monte Olivete que de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra, no podían aceptar la destrucción de la ciudad, sino como el inevitable juicio de Dios contra ella por haber rechazado al Rey. Versitas bíblicas en el libro. Si, no obstante, se volvían de la ley a la gracia y de Jerusalén como centro de culto a sus propias iglesias, serían considerados como traidores por sus compatriotas que seguían siendo leales a la ley. Si se volvían al legalismo, significaría abandonar a Cristo, y perderían todo lo que nos trajo con su venida. No era fácil decidirse, y muchos de ellos, tanto en Palestina como entre la diáspora, vacilaban en su pensamiento. La decisión era importante porque afectaba la suerte de la Iglesia. Los judíos cristianos tenían, en lo general, una más sólida preparación que los gentiles cristianos, y en consecuencia poseían una fe más inteligente, puesto que les eran conocidas las Escrituras. Su lealtad a su defección tendría una poderosa influencia sobre los resultados de la empresa misionera. Por su propio bien y por el de la Iglesia en desarrollo, debían tener una demostración de que Dios iba a hacer algo nuevo y de que a ellos les correspondía avanzar con Él, con fe, más bien que retroceder. La carta a los Hebreos fue escrita para resolver este dilema.
No se conoce con precisión quiénes fueron sus destinatarios, ya que no contiene una salutación formal y en los más antiguos manuscritos su título es nada más a los hebreos. El pueblo a quien fue dirigida estaba educado completamente en el Antiguo Testamento y en su sistema ceremonial. Había conocido el Evangelio y escuchado la predicación por hombres que fueron testigos de la vida de Jesús y que poseían los dones del Espíritu. Formaban grupos de firmes creyentes acostumbrados a las persecuciones emocionales y físicas ocasionadas por su nueva fe. No eran novicios. Ver citas bíblicas en el libro. Su situación geográfica mucho se ha discutido y depende su decisión de la interpretación de una frase del capítulo 13, 24. Los de Italia os saludan. ¿Significa eso que el autor estaba en Italia y que desde allí mandaba saludos a estos hebreos cristianos en donde quiera que se encontraran? ¿O quiere decir que los destinatarios vivían en Italia y que sus amigos procedentes de Italia por razones de viaje o de residencia fuera de su tierra les enviaban saludos a sus paisanos? La preposición griega apo, que se traduce desde o de, daría base a esta conclusión. Sobre esta débil base y debido a la antigua y conocida cita de esta epístola que se halla en la primera carta de Clemente escrita de Roma, algunos eruditos han llegado a la conclusión de que Hebreos se dirigió a los hebreos cristianos que vivían en Roma y que se encontraban indecisos en cuanto a persistir en su profesión cristiana o en regresarse a la sinagoga. La más antigua teoría es que fue escrita a los judíos de Palestina por la misma razón. Autor. Mayor rompecabezas encontramos al tratar de descubrir al autor de esta carta. El escrito no da su nombre, ni refiere circunstancia alguna o conexión cualquiera que pudiera servir para identificarle con perfecta certidumbre. El estudio de la epístola demuestra que su autor era hombre de muy elevadas habilidades literarias. Tenía un estilo que se aproximaba al griego clásico mucho más que el de los otros escritores del Nuevo Testamento. No era un inmediato discípulo de Cristo. Estaba bien instruido en el Antiguo Testamento, al que cita de la versión Septuaginta. Pudo haber sido un judío, puesto que con frecuencia usa el pronombre de primera persona del plural para dirigirse a su audiencia judía. Era amigo de Timoteo y probablemente perteneció al círculo paulino. El uso que hace de la cita de Habacuc 2:4, el justo en su fe vivirá, está en armonía con la forma en que también Pablo la menciona en Romanos. Ver citas bíblicas en el libro. Varias hipótesis se han formulado respecto a su identidad, aunque ninguna de ellas tiene el respaldo unánime de la tradición como lo tiene Lucas como autor del tercer evangelio y de los Hechos. La Iglesia Oriental desde los días primitivos consideró que esta epístola era producto indirecto de Pablo, con toda probabilidad. Eusebio afirma que Clemente de Alejandría declara que Pablo la escribió en hebreo y que Lucas la tradujo al griego. Orígenes frecuentemente cita a Hebreos como obra de Pablo y admite que generalmente se le recibía en este concepto. Pero cuando da su propia opinión dice: si pues hay alguna iglesia que considere esta epístola como procedente de Pablo, que sea alabada por tener tal opinión, porque en todo caso no fue sin causa que los antiguos nos la entregaron como tal. Pero, ¿quién fue realmente el autor que la escribió? Solo Dios lo sabe. La línea general de argumento y el estilo y la dicción de la carta no son de Pablo. Muchos otros nombres se han sugerido para el autor, entre los que principalmente están el de Bernabé, a quien la atribuye Tertuliano, y Apolos, hipótesis de Martín Lutero. En favor de Bernabé están los datos de que era judío, levita, amigo de Pablo, cuya enseñanza debió haberse parecido mucho a la de Pablo, y era uno que podía ministrar de igual manera a judíos y a gentiles. Su larga experiencia como maestro explicaría el carácter de la epístola, que era didáctico.
Respecto a Apolos, no hay ninguna tradición antigua. Él también era judío, alejandrino, versado en las Escrituras y había tenido notable éxito en su ministerio entre los judíos. Era amigo de Pablo y se encontraba desempeñando un ministerio activo cuando Pablo se acercaba al final de su vida. Tito 3:13. Ninguna de estas hipótesis proporciona un conjunto de conclusiones que concluya demostración definitiva. Una cosa es cierta, como Hayes dice, si la paternidad de esta epístola es incierta, su inspiración es indisputable. Fecha. La epístola fue escrita durante la vida de la segunda generación de cristianos y cuando ya había pasado un considerable intervalo después de la conversión de los destinatarios. Habían olvidado los primeros días y sus dirigentes habían muerto. Timoteo había estado prisionero, pero aún vivía y había obtenido su libertad. Las alusiones al sacerdocio implican que el templo aún estaba en servicio, pero el desarraigo de las instituciones judías ya estaba a la vista. La persecución era inminente. La epístola parece acomodar muy bien dentro de la situación correspondiente al final de la sexta década, cuando la iglesia en Roma sufría persecución y el derrumbe de la comunidad judía se esperaba de un momento a otro. Ver citas bíblicas en el libro. Bosquejo. Todo el tema de la epístola se desarrolla alrededor de la palabra mejor, que se usa en una serie de comparaciones para demostrar cómo la revelación de Dios en Cristo es superior a la revelación que nos vino por medio de la ley, especialmente aquella ley que fue aplicada mediante el sacerdocio levítico. No se niega de ninguna manera que la ley en su propio tiempo tuvo tanto su calidad de revelación como también su propia validez, aunque por otra parte la mayor porción argumentativa de Hebreos está fundada sobre el Antiguo Testamento. La nueva revelación en Cristo ha sustituido a la antigua. La llegada de la sustancia ha sido que la sombra sea anticuada. En su estructura el libro consiste de las ya mencionadas series de comparaciones, a continuación de cada una de las cuales hay una advertencia y una exhortación que se consideraría comúnmente como un paréntesis. Es como una oración que comienza con una proposición, que sigue con un argumento aplicado periódicamente a las necesidades de los lectores y que termina en un asombroso clímax. La epístola, con excepción del capítulo 13, no tiene carácter epistolar y bien podría describirse como un discurso. Hebreos, la epístola de las mejores cosas. Ver bosquejo en la página 422 al 424 del libro. Contenido. El argumento anterior tuvo por objeto animar a un grupo del pueblo cristiano al que se le presentaba la tentación de abandonar su fe a causa de la presión ejercida por la persecución y por su apego a la antigua revelación de la ley. El escritor les demostró que el mismo Dios que les entregó la ley de Moisés por manos de ángeles les había hablado posteriormente en forma histórica en su Hijo, el cual fue hecho temporalmente inferior a los ángeles para que pudiera entrar perfectamente en la esfera de la vida humana como participante de ella. Por razón de que Él es a la vez divino y humano y está capacitado para servir como sumo sacerdote, y en tal capacidad es superior al sacerdote aaronita, la muerte no puede dar por terminada su actuación y su esfera de servicio está en el santuario celestial, exactamente en la presencia de Dios. Además, el sacrificio que Él ofrece no necesita ser repetido. Él mismo es a la vez ofrenda y sacerdote, completamente aceptable ante Dios, poderoso para remover la culpa de las transgresiones cometidas bajo la ley y bajo la gracia. Ver citas bíblicas en el libro.
La eterna salvación que de esta manera Él ha comprado se obtiene por medio de la fe, la misma clase de fe que fue ejercitada por hombres del Antiguo Testamento que fueron dirigentes espirituales de su generación. Esta fe, aplicada a las condiciones en que vivían los lectores de la carta, les proporcionaría seguridad, fortaleza y la entrada final al reino inconmovible. Advertencias cada vez más insistentes se encontrarán advirtiendo a los creyentes con la lista de peligros que les acechan. Cada uno de estos señala un más radical desvío que el anterior fuera de la fe. Primero está el peligro de la negligencia, caracterizado por la palabra escurrirse. Indica indiferencia, no oposición. El segundo es el peligro de la incredulidad condensado en la cita del Salmo 95, que en turno describe la actitud de los israelitas hacia la promesa de entrar en Palestina. Fallaron en hacer suyo el derecho de herencia, debido a la exageración con que estimaron los peligros que se les oponían, haciéndose ignorantes del manifiesto poder de Dios que ya conocían por previas experiencias, y así fue como perdieron la bendición que Dios les había preparado. Juntamente con la incredulidad y prácticamente como un sinónimo de ella, sigue el peligro de la desobediencia. La falta de voluntad por obedecer la nueva relación resultará fatal en el proceso espiritual. Los peligros de la falta de madurez y de menosprecio son muy semejantes. Ambos han ocasionado mucha controversia teológica. Las exhortaciones parecen indicar que una vez que el hombre rehúsa obedecer o que abandona la posición de fe, nunca podrá ser restaurado. Versitas bíblicas en el libro. Ambos pasajes se refieren a una deliberada y premeditada acción de menosprecio al sacrificio de Cristo, un voluntario abandono de la verdad, más bien que una repentina caída en el error que el caído sería el primero en lamentar. Sin empequeñecer el peligro del descuido, se podría decir que estas advertencias son para los que voluntariamente apostatan más que para los que inconscientemente caen. El último peligro es el más grande de todos y tiene que ver con la negativa de atender la revelación que Dios nos ha dado en su Hijo. Mirad que no despreciéis al que habla. La referencia tiene que ver con la sangre de Jesús que habla mejores cosas que la de Abel, porque ella nos invita a la salvación más bien que a hacernos pensar en la venganza. Pero si no la escuchamos, la condenación irremisiblemente nos alcanzará. Versitas bíblicas en el libro. Paralelamente con las admoniciones que aparecen periódicamente en el texto, se encuentran exhortaciones que le añaden positiva cualidad al argumento. En el texto griego están marcadas claramente por el uso de la primera persona del plural exhortatoria, subjetiva, que se traduce correctamente al español utilizando la primera persona del plural del presente de subjuntivo. La siguiente lista demostrará cómo están repartidas estas exhortaciones a lo largo de la carta. 1. Temamos. 2. Procuremos con diligencia entrar. 3. Retengamos nuestra profesión. 4. Lleguémonos al trono de la gracia. 5. Vayamos hacia la perfección. 6. Lleguémonos. 7. Retengamos firmemente la profesión de nuestra fe. 8. Considerémonos los unos a los otros. 9. Dejemos todo peso. 10. Corramos la carrera. 11. Retengamos la gracia. 12. Salgamos a él. 13. Ofrezcamos sacrificio de alabanza. Versitas bíblicas en el libro. Con excepción del número 1, que trata del temor, emoción negativa, cada una de las siguientes exhortaciones invitan al creyente a una superior etapa de perfección espiritual que culmina en salgamos a él fuera del real llevando su vituperio, la prueba final de unión con Cristo y con su cruz.
8 de estas 3 exhortaciones se encuentran en 3 de los últimos 4 capítulos, porque a medida que se acerca al final del argumento, la aplicación se intensifica. Las primeras 5 están relacionadas con las más severas advertencias, para ofrecer una palabra de estímulo a fin de que no se tomen solamente como barrera negativa. Evaluación. La enseñanza de la carta a los Hebreos en cuanto al actual ministerio y sacerdocio de Cristo constituye su nota de más grande valor. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento respecto a la ascensión de nuestro Señor y de su lugar a la diestra del Padre, pero con excepción de Romanos 8:34, ninguna de ellas explica lo que está haciendo ahora. Hebreos, mediante su interpretación de la referencia mesiánica que se encuentra en el Salmo 110:4, Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Le ha dado al creyente en Cristo una nueva y completa base de seguridad. Así como el sacerdocio arónico mediante su sacrificio y su intercesión asistía al creyente del Antiguo Testamento que obedecía a la ley, Cristo también, en una medida más completa, aunque no lo vemos, sirve ahora a los que están bajo la gracia. Aquellos que fueron testigos del tránsito del sacerdocio judío y que sintieron que con él se desvanecía un sistema de salvación divinamente ordenado, deben haberse sentido grandemente confortados por la enseñanza de que Cristo tiene para siempre un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. Hebreos es un excelente ejemplo de la enseñanza que se impartía en la iglesia primitiva. A diferencia de muchas de las cartas de Pablo, no se originó de una serie de preguntas sin relación entre unas y otras, ni fue un sermón evangelístico dirigido a una audiencia heterogénea. Es, sí, una exposición sobre un tema, la nueva revelación de Dios, basada sobre los pasajes del Antiguo Testamento que contienen la verdad latente y desarrollada de una manera ordenadamente retórica hasta alcanzar el clímax. El uso que hace de las citas proporciona una buena idea acerca de los pasajes y de los métodos de interpretación que empleaban los maestros cristianos del primer siglo. Doctrinalmente, Hebreos está de acuerdo con las epístolas paulinas, aunque no está vaciada en la misma fraseología. Su tema, como el de Romanos y el de Gálatas, es la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo. Las ilustraciones de la fe de Abraham ocupan más espacio en Hebreos que ninguno de los otros ejemplos y queda así en la misma línea que ocupa en los escritos de Pablo. En las pocas y casuales referencias a la vida terrenal de Cristo hay algún parecido a las que hace Lucas, aunque no son tan exactas como para probar cosa alguna en relación con la paternidad. Versitas bíblicas en el libro. Hebreos es un buen testimonio de la creciente independencia de la Iglesia gentil y de la aplicación de la revelación universal que nos vino por medio de Cristo. En su cristología, Hebreos añade mucho a la doctrina de la expiación a la cual coloca en su relación con el pacto. En Hebreos se aplica el sacrificio del nuevo pacto en forma más completa que en Jeremías, a quien cita, y que en las palabras de Jesús mismo, Hebreos conecta la encarnación con la expiación. Versitas bíblicas en el libro. El libro de Hebreos sirve en el estudio del Antiguo Testamento como excelente guía al significado de la tipología y a la comprensión del permanente significado del ritual levítico. No se propone dar una detallada exposición de todos los rasgos de las ofrendas y de las fiestas, pero confirma la función profética de ellas en cuanto señalaban hacia el Cristo, constituyendo así la llave para una interpretación de los tesoros del Antiguo Testamento. Es el mejor comentario de que disponemos sobre estos asuntos. El pasaje más familiar de Hebreos es, como se sabe,
el capítulo 11, en el que se bosqueja el desarrollo de la fe por medio de la ilustración que proporcionan los más notables personajes del Antiguo Testamento. En la carta a los romanos, tomando el texto de Habacuc, se explica el significado de justo, señalándose lo que es ser justificado y cómo se llega a hacerlo. En Gálatas se demuestra que la vida bajo la gracia es realmente un ejercicio de la libertad espiritual y en este terreno expone la idea de vivir. En Hebreos se demuestra el significado y el desarrollo de la fe. Por sus admoniciones, sus exhortaciones y su galería de ejemplos demuestra lo que es la fe, cómo funciona y a qué resultados llega. Estos tres libros, Romanos, Gálatas y Hebreos, forman una trilogía que explica el corazón y la esencia de la vida cristiana de la fe. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.